Ron, muy buenas, caballero. Coméntanos un poco quién eres. Preséntate para quien no te conozca. Venga, perfecto. Pues yo soy Rogi, soy jugador de pickleball, llevaré jugando como poco más de 3 años. Actualmente me encuentro en el club de Lipa y Pai de Madrid y estoy patrocinado por la marca PKD. Yo llevo ya jugando un tiempo el nivel 4,5, 5, un poco así de palmarés, pues el actual campeón de Inglaterra de mi categoría, 4,5 más 35 y tercero de Portugal. Que se dice pronto, ¿eh? Al final estás viajando ahí un montón y tal, que no todo el mundo se mueve Sí, sí, tanto. sí. La verdad es que otra cosa no, pero el pickleball también te abre muchas puertas a la hora de conocer gente, conocer torneos y bueno, pues ha dado la oportunidad de salir fuera y poder competir a un alto nivel y bueno, también conocer el nivel de otros países, que no en todos los sitios es igual y bueno, pues es algo muy interesante. Me alegro que te muevas. Yo me he movido también, pero no tanto por ahora. Te quería preguntar, ¿cómo lo conociste? Es decir, ¿en qué momento te cruzas tú tu primera pelota de pickleball? Si fue a nivel online y luego ya empezaste tú a llevarlo a cabo, o había algún club que ya estaba jugándose y fuiste para allá. Y en ese momento donde lo conoces, si empezaste a jugar ya del tirón y a implicarte a tope, o si fue amor a primera vista, o fue una relación más poquito a poco. Pues en mi caso sí que fue una relación de amor a primera vista. Yo este deporte lo conocí en Estados Unidos, yo estuve allí 2 años y medio, me costaba un poco hacer los deportes que a mí me gustaba, ya sea fútbol, ya sea pádel. Pádel siempre es más sencillo porque solo necesitas a 3 personas más y ponerte a jugar, pero el pádel en Estados Unidos no está nada desarrollado y un día viendo una amiga mía un story de Instagram le pregunté, oye, ¿qué es esto? Y me dijo, mira, se llama pickleball, es súper divertido, tienes que probarlo. Entonces, rápidamente me puse a informarme por internet y vi que justo al lado de mi casa había el club de San Antonio, la asociación de pickleball de San Antonio, y para allá que fui. Y desde el primer día me acogieron súper bien, además en un modelo gratuito, muy abierto, que todo el mundo te enseñaba. Y a raíz de ahí fue enganchar. Y cuando volví a España, pues ponerme a buscar dónde había campos. Contacté con la Asociación Española, me derivaron rápidamente a la Asociación Madrileña y empecé a jugar. Y desde entonces, pues ya el pádel no, casi no he vuelto a tocarlo. El fútbol, pues ya, con lo que te digo, es más fácil montar un partido de pickleball que otra cosa. Y además, pues empecé a ver que parecía que era bueno, entonces dije, pues mira, aquí me quedo. Vale, te quiero hacer un par de preguntillas con lo que has mencionado y es que comentas entonces que venías del pádel. ¿Al pádel le estuviste pegando mucho tiempo antes, no? Es decir, ¿has estado jugando algún deporte de raqueta antes que hiciese que tuvieses como algunos vicios, cosillas que desaprender con respecto al pickleball? No, todo lo contrario, yo no vengo del deporte de raqueta, el pádel lo había tocado durante unos meses a nivel de el típico grupito de empresa, oye, vamos a jugar al pádel, ¿te viene? Y digo, pues venga, lo empiezo a enganchar, pero todos los vicios que he tenido que desaprender vienen del fútbol, sobre todo la parte mental. Y aprender muchísimo, pues, moverse en lateral, mover los pies, acompañar el golpeo, eso para mí ha sido totalmente nuevo. Y en la parte mental, ¿qué es lo que has tenido que cambiar? ¿Cómo cambia el fútbol con respecto? Porque al final son los deportes de mucha competición, ¿no? Y creo que tendría que tener muchas cosas en común, ¿no? Como el hecho de estar presente en la pista, de ser competitivo, que en realidad creo que te tiene que ayudar más que perjudicar. Pero has comentado algo que has tenido que desaprender. Coméntame a qué te refieres. Pues todo lo contrario, para mí el fútbol sí que me ha dado mucha posición antes de los torneos, pero durante los torneos me ha penalizado mucho. ¿Por qué? Porque el pickleball es un juego muy mental, muy estratégico, depende solo de 2 personas, los puntos son muy rápidos, fallar una vez hay que recomponerse muy rápido. En cambio, en el fútbol, es decir, en pádel fallas, digo, en pickleball fallas y puedes haber perdido un punto y dárselo al contrario. En fútbol fallas y puedes tener un compañero que te ayude o que el delantero falle de cara a puerta y vuelvas a resetear. Entonces, en fútbol pasan 1 o 2 minutos hasta que la pelota te vuelve a ti, pero en pickleball fallas y a los 3 segundos ya Exactamente. estás sacando. Sí, Entonces, sí, sí, es sí. muy diferente. No, es verdad que hay mucha más responsabilidad realmente. Eso está muy guay porque yo creo que una de las cosas buenas que tiene el pickleball en ese aspecto
que también lo tienen otros deportes al final más individuales como el tenis en un momento dado, es ese aspecto de la responsabilidad, ¿no? Que al final eres tú quien tiene que asumir los problemas, las soluciones también, no le puedes echar la culpa a nadie. Y creo que eso, sobre todo en edades tempranas, pues ayuda un montón a desarrollarse a uno mismo, ¿no? Entonces está muy guay. Yo lo veo sobre todo con mis alumnos. Yo trabajo mucho la parte mental de la fuerza no implica vencer, sino todo lo contrario, sino el sosiego es lo que hace que el contrario se impaciente y trabajar la paciencia es un punto a favor. Totalmente, totalmente. Rescatando, ahí estoy de acuerdo al 100%, rescatando un poco un temita que has comentado antes sobre ese modelo que había en Estados Unidos que era gratuito. ¿Me puedes comentar un poco? O sea, yo lo he llegado a escuchar, pero ¿cómo funcionaba realmente? Y si crees que eso se puede llegar a aplicar en España o estamos a años luz. A mí me parecería un sueño, vamos, que algo así pudiese estar, porque a día de hoy lo que tenemos en España es todo a nivel de club, si no me equivoco, que sé que hay gente que coge una pista de vóley en un parque, le echa cinta, o una pista de fútbol y con cinta te apaña, pero que yo sepa, yo todavía no he visto una pista pública, 100% pública, como en la calle, no sé, por aquí. Sí, a ver, allí el modelo se juntaron muchas sinergias, muchas condiciones que hizo que explotara en muy poco tiempo. Yo cuando llegué teníamos 7 pistas, perdón, 4 de nivel alto, 3 de nivel bajo y poco a poco la gente empezó a venir, se hicieron unos procesos participativos en la ciudad de San Antonio, consiguieron que esas pistas pasaran de ser portátiles a fijas y crecieron de esas 7 pistas a 16 pistas en un horario de 5 de la tarde a 11 de la noche. Entonces, ¿qué daba? Pues se crearon 3 niveles en vez de 2, una gratuidad, una continuidad, donde además permitían a las asociaciones establecer pues un nicho y una organización donde la gente se sintiera muy libre y despreocupada de jugar a nivel social y a nivel competitivo. Eso hizo que rápidamente pues, la gente se autoorganizara y cuando esto se le quedaba corto o veían que tenían que empezar a tomar un objetivo concreto, a empezar a crear clubs privados y a empezar a desarrollar torneos, a desarrollar en otras áreas, pero todo bajo sinergias. Es decir, aunque la gente abandonara ese núcleo que venía nacido de una asociación y de un ámbito municipal, cuando se creaba un club nuevo, todo el mundo iba a apoyarlo. ¿Que creaba un torneo? Pues todo el mundo se unía, todo el mundo buscaba patrocinadores, ofrecían los patrocinadores que tenían y eso ha hecho que la ciudad de San Antonio pegara vamos, cuando Pero volví, brutal. vamos, era increíble. Es verdad que a nivel de juego, lo que justamente le faltaba un poco de formación, pero a nivel de estructura empezó a crecer aquello, tiendas físicas, patrocinios por parte de la ciudad se volcaba en torno a Pickleball, las grandes compañías de allí y eso ha ayudado mucho, ha ayudado bastante. Qué bien, qué bien. En esa línea, ¿crees que es posible? Porque al final es un proceso, con lo que me has comentado, que pasa en un momento dado de esa gratuidad, municipalidad y tal, a ese apoyo hacia los clubs y que se desarrolle la parte privada en un momento dado. Lo que tenemos aquí es principalmente privado. ¿Ves posible que de alguna manera se haga el proceso inverso en España? Aquí te estoy pidiendo que pegues un tiro al aire porque yo creo que nadie lo sabe, pero puede que quede exclusivamente a nivel privado como realmente ocurre también con el pádel, te iba a decir, pero también es verdad que las instalaciones que requieren el pádel pues es un poco más complejo que montar una pista de fútbol o una cancha de baloncesto como es lo típico que conocemos en los parques. No sé, ¿tú qué apuestas haces con respecto a eso y en qué periodo más o menos? O, no sé, tu visión. A ver, yo lo veo muy viable y pongo el ejemplo que está surgiendo en Salamanca. ¿Cómo puede ser que una ciudad de relativo tamaño haya creado 2 clubes indoor muy interesantes y Madrid tenga uno y esté enfocado en la exclusividad? El problema es que en las grandes ciudades, como puede ser actualmente Madrid, Málaga, Barcelona, el suelo está muy, muy caro, muy caro. Entonces, la viabilidad de la inversión privada es complicada, salvo que ya se tenga el espacio. Véase los colegios. Los colegios sí que están viendo esta oportunidad
viendo si invierten o no. ¿Y por qué? Porque tienen las instalaciones, tienen pabellones, algunos con una infrautilización, y están viendo que esto es muy asequible no solo para sus extraescolares, sino para sus fines de semana de empezar a llenar espacio que no llenaban. Entonces sí que es viable. ¿Cuál es la problemática que estoy viendo? Que no terminan de dar el paso por un poco la desinformación, porque piensa que los clubes privados de pádel se van a empezar a meter en el meollo y piensa que le van a quitar un poco el espacio. Y para mí es todo lo contrario. Creo que el pickleball no es competición a nivel negocio, sino todo lo contrario. Ahora estamos viendo, por ejemplo, las instalaciones de Alcaraz, va a abrir una ciudad deportiva y solo van 2 pistas. O sea, me parece muy triste que en una ciudad deportiva solo vayan 2 pistas de pickleball. Pero eso quiere decir que si van allí, juegan a pickleball y quieren montar un torneo, ahí no se puede montar un torneo. Ya irán a otro espacio donde haya 8 pistas. Entonces, que no veamos la competición de 2 pistas por un lado, cuando yo tengo 8. La gente que se quede corto vendrá luego a jugar a mi espacio. Entonces, se van a crear muchas sinergias. Cuando empiecen a hacer esos pasos, empezará a haber el boom real. No, sí, yo creo que cada pista de pickleball que se consiga hay que celebrarla, aunque solo sea una. Ya, como dices, ya luego vendrán las sinergias o vendrá lo que sea. Bueno, yo lo hablé con el director por ejemplo, de Gallur, que aquí tenemos 14 pistas, y le dije, esto en un año se te queda corto. No, hombre, no, tal, y yo, en un año se te queda corto. Y este año ya ha habido problemas con ciertos clubes porque no entrábamos. Las 14 pistas se han quedado cortas. Sí. Ay, ¿cómo va el temilla del horario? Me explico. O sea, ¿se te queda corto exclusivamente en una franja o se llena? Ya más que nada a nivel de curiosidad. ¿O se llena más o menos la tarde entera? Mira, a nivel de tardes y a nivel de alquiler de pistas, yo hice un estudio en algunos polideportivos y en determinadas horas ya hay más ocupación de pistas de pickleball que de pádel y tenis juntas. Barbaridad. Y luego, a nivel de polideportivos municipales, los polideportivos municipales han sacado muchas clases de introducción al pickleball que están saturadas. O sea, no cabe más. Esa gente más 50, más 60 ha visto un filón, esa gente incluso jubilada, y están, incluso por las mañanas, saturadas. Wow. Los entrenamientos a nivel más privado está costando un poquito más despegar porque es verdad que sale más caro y la gente no está tan dispuesta a pagar ciertos precios por tener un monitor. Pero a nivel municipal ya hay colas de espera y a nivel de tardes ya hay pistas que están enteramente llenas, que quieres incluso entrenar por tu cuenta para preparar un torneo y en los polideportivos municipales es muy difícil ya entrenar. Tienes que irte a sitios privados, cerrados y palmar más pasta. Bueno, pues eso es buena noticia. Eso significa que estamos jugando. Eso es buena noticia. Vale, pues si te parece pasamos ahora al modulillo, digamos, de preguntas más relacionadas con la parte más técnica, de estrategia, de manía. Porque al fin y al cabo, tú te dedicas, entre otras muchas cosas relacionadas al pickleball, a la parte de entrenar, como has comentado. Pero todo entrenador, creo que para ser un buen entrenador en un momento dado tiene que jugar y saber de lo que va el deporte. Y yo sé que tú has jugado bastante, porque además nos hemos encontrado en competición. Y digo más, me ganaste, espero volverte a ver y que se cambien las tornas. Pero te quiero preguntar, ¿cuál es tu golpe, así una rondita de preguntas en este aspecto, ¿cuál es tu golpe favorito? Porque al final todos tenemos un golpe con el que más o menos, digamos, que nos sentimos más invencibles, ¿no? Que este es el bueno y con el que dominamos, ¿no? Entonces, si tuvieras que quedarte con un golpe, ¿cuál sería ese golpe de confianza y por qué? Vale, yo tengo un golpe que hago bastante, pero sobre todo porque no confío tanto en mi remate, que es la dejada. Yo hago mucha dejada. Estamos habituados en el doble masculino a jugar con la fuerza. Dejada de remate, dices, cuando la tienes arriba, esa es el... Dar un golpecito, que caiga muerta a la cocina. En el doble masculino estamos muy habituados a los golpeos fuertes, entonces nos encerramos atrás y es difícil llegar. Y si se llega, he conseguido mover a los contrarios, quitarles la referencia de posición y el siguiente golpe, pues ya que sea ganador. Entonces, confío más en mi dejada que en mi remate.
Wow, pues con eso hay mucho debate porque mucha gente te dice que la red nunca hay que darla y entonces es peligroso, ¿no? Que tienes que tener mucho, tiene que ser Asumo mucho riesgo. definitivo. Sí, 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 es complicado. Vale, pues me parece súper guay, súper guay. Y por el contrario, ¿cuál sería ese golpe que se te atraviesa más y que más te cuesta, que por mucho que entrenes no te termina de salir y no te sientes todo lo cómodo? Pues mira, ahora he cambiado de pala, he pasado de una pala T700 a 12K, a ¿Vale? carbono 12K, y la T700 me obligaba mucho a hacer reset Ujú, cuando las cosas se ponían muy rápidas. Y la T700 es muy difícil al hacer el reset, entonces debería cambiar el chip a una, sobre todo en cocina, a una ofensiva. Y ujú. me está costando mucho devolver un golpe de revés de manera ofensiva. Me está costando bastante. Prueba a sacarlo a dos manos, pues te veo ahí con una, a ver si la fuerte típica de bloqueo, a ver qué tal. Podría probarlo. Lo que pasa es que ahora mismo, mira que lo estoy probando con ciertas cosas, pero no me está aportando valor. No lo terminas de ver, ¿no? Pues me parece muy guay porque justo ahora quería hablar del tema de palas que lo han mencionado, ¿no? Y es que existe como un debate constante sobre el material, ¿no? Entonces, yo no sé si tú, más allá, o sea, porque hay gente que se obsesiona, ¿no? Con tener el último modelo, la última tecnología, el peso de la pala, y no sé hasta qué punto, es verdad que has comentado lo del cambio de la pala, pero no sé si es más... si le das tanta importancia a la pala o crees al final que la materia prima y el talento de uno es lo que importa o se notan mucho esos pequeños cambios en el material y en concreto ahora que estamos hablando de la pala. A nivel 3, 4, la influencia del material y la pala puede influir en un porcentaje menor. A nivel 5, es decir, las palas llegan hasta un punto y a Ujú. partir de ahí no puedes hacer ciertas cosas. Y tu pala te está diciendo, yo llego hasta aquí y tu cuerpo te está pidiendo otra. Entonces hay que evolucionar. Yo sí que soy de la opinión de que las palas aportan un valor añadido muy brutal. Lo estoy viendo ahora con el cambio de pala, con el cambio de T700 a 12K. He Ujú. sido tester de palas, he probado 3K, 12K, 18K, T700, T300, fibra de vidrio, Kevlar, Lo has foam. probado todo, ¿eh? Brutal. Lo del Sí, tester no lo yo, has además, pasado pecho, ¿eh? cuando yo empecé con este tema, lo que acabo de decir, yo miraba a la persona cuando me lo decía, yo, sí, no Sí, me estoy sí, sí. enterando de nada, sí. Y ahora entiendo cuáles son las especificaciones que tiene cada uno, entiendo también la dureza, la rigidez, la rugosidad y todo influye. Pues eso es un Pero aspecto de lo que a mí me gustaría aprender mucho más, ¿eh? Porque reconozco que me cuesta llegar a ese nivel de detalle. ayuda. Pero lo que está claro es que no la pala más cara es la mejor, ni muchísimo menos. Yo he jugado Ujú. con las Pro Kennex porque luego dicen, no, por ejemplo, voy a sacar el ejemplo de la Totem porque es hegemónicamente la más gorda y la verdad la gente dice, no, es que con esto tienes potencia y tal. Yo he jugado con una Pro Kennex, la Black Ace de Pro Kennex, la ovalada, son 10 milímetros y vamos, despega una Vale, eso fuerza. que flipas. Wow. Entonces, la gordura, incluso el ancho de pala, no tiene nada que ver. Ujú. Pero sí que es verdad que la pala te ayuda a compaginar tu forma de jugar. Es decir, esto es como ese engranaje que si tú y tu pala estáis así, vais a entrar perfectamente. Pero si tu pala, por muy buena que sea, y tú no entráis, por muy buena que sea o mucho dinero Sí. que le Yo eso lo hayas he visto, comprado a esa ¿eh? Yo pala, eso lo he visto de jugadores con palas ultra buenas y que no, y al final volver a la anterior, ¿eh? De decir, mira, es totalmente. que no termina de funcionar y está jugando a la peor que antes. No puede ser que hayas desaprendido. Tiene que ser la pala que es lo único que has cambiado y después de un mes intentándolo y teniendo a veces como picos de nivel, de decir, hostia, es verdad que ahora sale mucho más, que el saque me... Pero al final decir, mira, no tiene ningún sentido. Y se nota eso. Pero bueno, yo creo que una cosa interesante que podemos poner sobre la mesa algún día es ver cómo debería de ser ese cambio de pala paulatinamente conforme al nivel. Ya no lo digo ahora mismo, pero de esa evolución, porque tú al final lo has probado todo y a mí me surgen muchas dudas sobre eso. Es decir, ¿cuál es el proceso y sobre todo una persona que está compitiendo que debe de llevar a cabo en un momento dado para ir teniendo esa evolución de palas? No sé, es que se me vienen un montón de preguntas, tipo, ¿es bueno ir jugando con 4 palas a la vez en un momento dado o le tengo que dar 2 meses, 3 meses de prueba?
¿Cómo funciona ese test? Mi opinión, y te voy a poner mi experiencia, por lo tanto, por eso digo que es opinión, no es un consejo. Yo empecé a jugar con una mandala de Mace, una pala ultra rara, pero muy asequible para mi estilo de juego. Y yo empecé pues a ganar ciertos torneos y demás, y cuando ya empecé a subir de nivel, me empecé a meter en los grupos de 4,5, 5, y yo veía que el rival hacía unos golpes que yo no es que no lo hiciera, es que mi pala no podía hacerlo. Y era inasumible. Sí. Decirme, hablar con gente y decir, mira, esta pala no te permite esto por este motivo. Pues venga, vamos a cambiar. Es decir, es la pala la que tiene que decir, hasta aquí has llegado. Next level, tío. Sí. ¿Vale? Es como las palas de control. Vamos a empezar con palas de control y no nunca probar, desde mi punto de vista, con probar 4 palas porque nunca vas a saber cuál es tu necesidad de mejora. Entonces, cuando pasas a la pala de control y ya ves que la potencia se te queda corta, que ganas técnica, necesitas dar otro paso y pasar a esa pala de fuerza. De ahí salté a esa Prokenex. De la Prokenex salté a la Volcano de PKD, que es verdad que para ser una pala de potencia daba muchísimo control, que incluso en individuales le faltaba potencia y ahora la Tornado me lo ha dado. Y he visto, pues eso, que cambia el estilo de juego porque me faltaban cosas que la pala nueva sí que me ha permitido. Pero tienes que saber lo que te falta para saber a qué pala ir. Voy a aprovechar, porque esto no son de las preguntas que tengo en la entrevista, pero estoy aprovechando que quiero aprender. Claro. ¿Crees que tiene sentido tener, por esto que comentamos de la potencia, del control, tal, una pala de individual y otra para dobles? Yo he visto que hay gente que lo hace, pero yo no sé hasta qué punto eso ayuda o no. Y más en la misma competición con el tema de las sensaciones. De un día a otro. Ahí sí que es un poco, depende de gustos. Yo, por ejemplo, empecé a jugar con Prokenex en singles y en dobles con PKD. Y llegué a un punto que dije, es verdad que en cada momento, al igual que las categorías de single y dobles, se juega con una estrategia, una filosofía diferente, la pala puede ser diferente. Pero yo elegí quedarme con una pala. ¿Por qué? Porque quería ultra especializarme con mi pala, quería ser uno con mi pala. Deseché la Prokenex, que daba mucha más potencia, para hacer otro tipo de juego con la Volcano. Vale. Entonces, sí que es posible. En ese caso, yo sí que diría que es posible. Ok. Pues nada, te hago la pregunta última sobre la técnica. Hablamos mucho de que cuando jugamos ahí en cocina, dinking contra dinking, pues hay que ser un chef, ¿no? Y tener muchísima paciencia para llegar a cocinar ese punto, pero al final no deja de haber estilos, ¿no? Y me gustaría saber si a ti te gusta ser el primero que acelera la bola en el dinking o prefieres aguantar y ser el que bloquea, ¿no? Es decir, quieres ser el primero en pegar la bola ya, aunque hayan pasado 7 dinkings, 8 dinkings, 15 dinkings, pero ¿te gusta llevar la iniciativa o esperar un poco a que la levanten cuando lo deben? Me considero con un perfil muy dinámico. Muchos compañeros me lo dicen, que es verdad que hay gente más agresiva, más bunker, más conservadora, más de dink. Yo tengo un perfil mixto donde mi técnica no es mi fuerte, pero sí mi sorpresa. Entonces, yo escondo mucho los golpeos, te puedo hacer un dink largo, puedo ser el que apriete o puede ser el que espere para justamente posicionarme para devolverte una bola que no esperas. Yo en ese sentido, es verdad que me gusta atacar bastante, pero también soy bastante paciente. Entonces, me considero que puedo ser un perfil de ambas partes. Guay, muy guay. Pues te voy a hacer más preguntillas sobre el pickleball en sí, ¿no? Más sobre la parte de cómo vemos el pickleball en España, ¿no? Y el crecimiento que está teniendo, ¿no? Porque todos decimos que ha habido un boom en España y que está creciendo muchísimo. Entonces, en tu opinión, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de esa explosión? Y por otro lado, ¿cuál crees que es el mayor reto que estamos teniendo por delante a día de hoy? ¿Dónde he visto el boom? He visto dos. Uno a nivel de formación. Yo, cuando me hice monitor de pickleball, yo empecé con un niño. Literalmente, durante 5 semanas daba clase con un niño. Y poco a poco, el boca a boca, empecé a tener la clase llena. Tenía 16 plazas y se me quedaron en 12, 13, porque los niños sí me iban fluctuando. Y luego a nivel de club. A nivel de club, pues éramos 4, muy especializados, muy concretos. Y ahora en Madrid creo que ya seremos como una veintena.
y bastante generalistas. Ya no es en plan de nosotros somos muy sociales, otros somos muy competitivos, otros estamos ahí mix, otros vamos a una... No, se ha generalizado bastante, está entrando a todas partes en todo el mundo y a nivel de clases igual. Yo tengo actualmente 16 plazas de clase y hay mucha gente preguntando, oye, ¿no das otro día? Oye, no puedo entrar? Oye, y tal. Ahora mismo hay un boom que no es tan grande como esperaba, pero sí que estoy viendo que existe. Y es verdad que no es tan grande como esperaba. ¿Cuál crees entonces qué crees que es lo que se está fallando, que se puede mejorar, que todavía no se está haciendo? Te lo pregunto de otra manera. Si tuvieses una varita mágica, ¿qué palo es el que crees que deberíamos de tocar? ¿Tal vez más pistas públicas o más visibilidad en medios? ¿Una mejor organización de torneos? ¿Qué crees que puede ser el punto que más ayude a que esto mejore y crezca más? Yo lo que tengo muy claro es la idea de comunidad. Creo que el pickleball hasta cierto punto hay una comunidad fuerte, pero a nivel de clubs se está resquebrajando un poco. No hay esa unidad de cuando se hace una acción, aunque la lidere mi club, si me viene una persona, poder informar sobre otros clubs. Se ha creado, no sé si una especie de competitividad incluso a la hora de atraer público. Desde mi punto de vista es un error. Y creo que si nos uniéramos un poco más, si tuviéramos un poco de conciencia, tanto a nivel federativo como no federativo, como a nivel privado y a nivel público, esto sería otra historia mucho más grande. Es verdad que también te estoy hablando a nivel Madrid, pero Sí. creo que de ahí podríamos rascar y beneficiarnos absolutamente todos. Y te estoy diciendo desde tenemos un espacio público que me han cedido hasta he salido en tele o radio. Sí, 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 sí. Una cosita sobre la unidad que has comentado, porque existe también un eterno debate aquí en España entre pádel y pickleball. Al final es inevitable en un país que está dominado por el pádel, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, ¿ves al pádel como un hermano mayor o que nos está abriendo puertas, digamos? O por el contrario, como una sombra que nos hace como más difícil destacar, ¿no? Porque en Estados Unidos al final no hay pádel y por eso tal vez ha crecido tanto, ¿no? Entonces, ¿crees que pueden convivir o que uno al final terminará comiéndose al otro? No sé, ¿cuál es tu visión? Yo lo veo completamente, y nunca mejor dicho, complementario. Es decir, yo no quiero destruir al pádel. Yo no quiero que la gente del pádel venga a pickleball. La gente del pádel que es buena en pádel se tiene que quedar ahí y jugar. Y la gente del pickleball va a hacer lo mismo. Lo que pasa es que están creando unas sinergias muy chulas entre ambos deportes. Es decir, ¿cuál es la categoría más veterana, o sea, o los veteranos del pádel? Los más 30, los más 35, los más 40. ¿Cuáles son los veteranos del pickleball? Más Los más 80. 30. Al final te encuentras barbaridades. Sería un veterano en pádel, pero no en pickleball. Entonces, Sí, esa sí, sí. gente que no se concilia con la pared de pádel va a venir a pickleball. Esa gente que tiene problemas de rodillas va a venir a pickleball. Y no por eso somos un deporte menor. Entonces, creo que la familia que hay en pickleball se está ajustando y le encanta y se vicia al pickleball porque necesita el pickleball. Y la gente de pádel se tiene que quedar en pádel porque le encanta y le motiva el pickleball. Me parece una reflexión súper, súper interesante, ¿eh? Gracias por compartirla porque a mí mismo me ha abierto la mente. Desde tu faceta como entrenador, ¿cuál crees que es para ti un momento que hayas vivido o que consideras clave donde un alumno hace clic, ¿no? Entonces, cuando estás enseñando, ¿cuál es a lo mejor ese concepto clave que alguien aprende o una corrección que cuando por fin la interioriza, pues ves que ha dado un salto de calidad? No sé, no tiene por qué ser siempre lo mismo, pero algún ejemplo en esta línea donde tú dices, vale, está entendiendo ya lo que es el juego o esto es muy clave, no sé. ¿Cuál es tu visión sobre eso? Pues mira, lo primero es cuando ves que tus alumnos están en el nivel medio, no ganan nada y empiezan a ganar torneos en ese nivel y empiezan a querer jugar en niveles altos. O te vas a Portugal y tienes a dos compañeras excelentes que es su primera vez que llegan a cuartos y no llegan a cuartos, sino que encima quedan terceras. Ahí es donde ves que, hostia, pues parece que estás haciendo algo. Parece que lo que estás transmitiendo les cala, les funciona y lo están utilizando. Y te lo dicen. Y para mí es un orgullo. Para mí no. El otro día además tengo una anécdota. Estaba enseñando a hacer a mis alumnos el ATP, el ATP, ese golpeo alrededor del poste. Y te Sí. puedes creer que una alumna en una quedada, el primer ATP que hace en su vida, va y me lo hace a mí. Y se lo dije, digo, me ha costado alegrarme. Ha habido un momento como jugador, he dicho, me cago en tu madre y el entrenador que tienes por hacerlo.
Y a los 3 minutos dije, tío, estoy súper orgulloso porque Claro. era justo dejar caer la bola, esperar, ser paciente y Timing volver perfecto. y me la comí. Brutal. Qué guay, no, pero eso realmente es precioso. Al final, lo que tienes que hacer es cambiar ese chip de jugador al de entrenador, dependiendo de cómo lo mires. Yo lo hago mucho. Yo, pero además, lo digo mucho. Yo te admiro mucho a ti porque vas a torneos no a jugar, sino a apoyar el equipo. En el Algarve, por ejemplo, hubo una frase que me dijeron, oye, mira, nosotros estamos avanzando de fase, vosotros jugáis más tarde. Digo, iros a comer. Digo, no, perdona, yo vengo como equipo y si tú estás jugando, yo me quedo. Claro. Digo, porque fuera del campo se ven cosas que dentro no hay. Y tener a un Pepito Grillo detrás ayuda. Y es determinante para ganar partidos. Y esto yo, en el Algarve, el último torneo que he realizado, se lo he agradecido a mi compañero del Tigre y a Belu, de que hay partidos que he ganado gracias a ellos. Porque no estaba viendo lo que ellos estaban viendo. Y eso ayuda. Y tener a alguien detrás, y lo he podido hacer con ciertas jugadoras que, bueno, que he tenido como alumnas y que no he tenido como alumnas, pero en cuanto lo han cogido, se han cepillado el partido. No, la labor del entrenador, de tener a alguien ahí detrás apoyando, creo que no está en duda, vamos, está claro en todos los deportes que es súper útil, porque al final el jugador muchas veces tiene esa visión un poco de ver solo hacia adelante y cuesta un poco ampliar la mente y ayuda un montón. Así que se valora también como jugador, es decir, al final cuando uno está jugando y tienes la suerte de tener a alguien que te está apoyando, también mola mucho. Y ya no solo como jugador como tal, yo creo que es un deporte muy pequeño, donde al final todavía tenemos que viajar bastante lejos para jugar y no tienes ahí muchas veces ni a tu familia apoyándote, a tus amigos que vengan a verte. Y creo que el pickleball deja de tener sentido si se pierde ese componente social en el nivel en el que estamos nosotros ahora mismo, ¿no? Al final se trata de pasárselo bien y pasárselo bien significa compartir, en mi opinión. Así que... Mira, esto lo hablaba también con un compi, digo, y aquí pongo un poco de ejemplo a Sabri. Sabri me parece un modelo a seguir porque ella llega a los torneos, se prepara, estira, calienta, hace un protocolo para meterse en el meollo. Sí. Y muchos de nosotros llegamos a los torneos y empezamos a saludar a todo el Cristo, a empezar a hablar y demás. Y es en plan de, si queremos ser un 5, hay que hacerlo de Sabri. Claro. Pero bendito problema que seamos un 5 social, porque lo que llama de ir a un torneo es encontrarte con gente que hace mucho que no ves. Y eso llama bastante. Eso es lo mejor. O sea, hay que saber que es un 5. Y aquí hago el debate por los dos lados, ¿no? Y es que a día de hoy, por desgracia, todavía no está esto tan profesionalizado. Y entonces creo que hasta el máximo 5 que tengamos aquí en España todavía tiene que tener la humildad de seguir siendo ese 5 social. Porque al final el 5 social es el que le permite que él pueda ser 5 número 1 dentro del grupo social y que todos apoyemos y estemos ahí. O sea, el mínimo de, ya lo llamo educación, hay que tenerlo, ¿no? Entonces, muy importante por ahí. Por Así que delante. súper guay. Además, una anécdota que tengo en el Open de Inglaterra, a medida que íbamos pasando rondas, Sí. a mí me llamó un poco la atención porque la gente que no conocía, que ni siquiera competía contra ellos, cada vez que Dardo y yo entramos en pista, la gente nos animaba. Y era en plan, ¿pero tú quién eres? Y era porque la gente empezó a hablar un poco de nosotros, que éramos muy carismáticos, que apoyábamos, aplaudíamos el golpe del contrario, éramos muy deportivos. Y cuando conseguimos ganar la final, los que quedaron terceros, que estaban en nuestro grupo, nos dijeron que se alegraban un montón de que hubiéramos ganado el torneo porque no es que fuéramos buenos jugadores, es que éramos muy buenas personas. Qué Y es bonito. algo que dije, por esto juego. Qué bonito. La medalla no me importa y por esto juego. Jo, súper guay. Pues nos hemos ido un poquito, pero me parece súper interesante todo lo que hemos comentado, pero sí que me gustaría retroceder un poco y preguntarte sobre la faceta de entrenador de nuevo y ver un poco cuál es ese error más común, ¿vale? Que es el que más ves en los jugadores que entrenan, ¿no? Como el más constante o el primero que intentas corregir, ¿qué es lo que más te llama la atención, lo más generalizado? Cuando dejan de pensar en la estrategia y piensan visceralmente. Es decir, cuando ven un punto que se les está yendo de las manos, aplican fuerza a la altura de los tobillos, entonces por lo tanto vas a intentar volear una pelota o meter una pelota fuerte por debajo de las rodillas, eso va a ir o a la red o si supera la red, fuera.
Ujú. Es un elemento bastante común porque se pierden nervios, se pierde concentración y se pierde paciencia. Y es intentar terminar el golpe de forma bruta, pero no inteligente. Entonces es el error más común que estoy viendo. Vale. Pues me parece muy bien esto que has comentado ahora de la precipitación, ¿no? De ser visceral, porque me gustaría entrar también en la parte mental, ¿no? En ese lado humano, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionas el tema de la frustración, tanto a la hora de enseñarlo como tú como jugador? Porque creo que al final los conceptos que aplicas van a ser los mismos, ¿no? Porque todos hemos tenido ese día malo en la pista en el que nada sale y entonces resoplas, miras al cielo, no sé, ¿eres de esas personas que se ríen por no llorar o de los que tienen una conversación con la pala preguntándose qué es lo que le pasa a la pala? ¿Cómo crees que se debe de gestionar la frustración en esos momentos donde las cosas parece que no funcionan? Pues mira, yo tengo dos puntos de inflexión con dos personas. Una ha sido mi compañera de club, que es Coque, y otra ha Ujú, sido también Rufi. Son dos personas que me han ayudado a resetear. Coque, de manera muy, muy introspectiva hacia mí, de céntrate en ti, céntrate en el juego y vete hacia adelante. Y Rufi me ha reseteado al sentido de somos un equipo, si yo estoy mal, yo tiro de ti, pero si me ves mal, tira de mí, por favor. Y eso me ayuda bastante. Llega también con Dardo, pues llegué a la conclusión de que el humor ayudaba a desbloquear bastante, romper un poco la dicotomía que llevas negativa, cambiando aunque sea un pensamiento, unas palabras o simplemente tu lugar en la pista me ayuda bastante a cambiar en la situación que estamos. Si nosotros intentamos hacer siempre lo mismo, siempre vamos a tener los mismos resultados. Entonces, cambia la forma de pensar, cambia la forma de actuar para cambiar los resultados. Puedan ser mejor o peor, pero vas a salir de ese bucle. ujú. Wow, muy interesante. Pues sí, me parece que es bastante útil. ¿Y cómo crees que debe de ser esa persona que tienes al lado para ayudarte? Porque has comentado que has tenido el caso de Dardo, por ejemplo. ¿Cómo describirías? No tiene por qué ser Dardo, ¿eh? Porque entiendo que Dardo también tiene mucho que mejorar, pero ¿cómo describirías a ese compañero ideal, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que tener tu pareja para que tú te sientas 100% cómodo? Yo lo tengo muy claro. Mi compañero de pista tiene que ser mi amigo. Mi compañera de pista tiene que ser mi amiga. Con eso, bueno, no, creo que no hay que decir, no hay que decir, no hay que decir más. Y tengo que ser yo su amigo y su amiga. Es decir, no solo que ellos tengan que ser hacia mí, sino yo también demostraré hacia ellos. Y es donde voy a encontrar muchísima complicidad. Y esto lo puedo hablar con mis parejas de pickleball que he tenido hasta ahora, donde ha estado Mary, donde ha estado Ara, pero también una chica portuguesa, Sheila, donde cuando he ido a jugar con ella me ha dicho, oye, yo ya estoy a otro nivel, a lo mejor tú ya estás lejos de él, por lo tanto a lo mejor quieres jugar con otras personas que estén a la altura porque yo no lo estoy. Es decir, mira, Sheila, no te equivoques. Yo no juego para ganar, juego para divertirme y si tú quieres jugar conmigo, yo voy a estar encantado, pero encantadísimo. Qué guay. Y lo prefiero frente a otras personas que me puedan dar valor competitivo. Un 10. No, no, totalmente de acuerdo. O sea, es muy importante, muy, muy, muy importante divertirse en la pista. O sea, al final es lo más importante. También me gustaría saber cuál es, porque al fin y al cabo en el pickleball, como al final lleva tan poco tiempo aquí en España y tal, pues te encuentras gente que es muy experta del pickleball y que lo sabe todo y te dan sus consejos. Y es verdad que hay veces que pueden ser útiles y otras veces pues no tanto, ¿no? No sé cómo me puedes estar contando esto. Entonces, que recuerdes cuál es el mejor consejo que te han dado en un momento dado y cuál crees que es el peor, o uno bueno que te acuerdes, sobre todo a lo mejor en tus inicios, y el peor es decir, no tienes ni idea, mejor me voy a callar. Pues los primeros, vamos, yo lo tengo claro, mi compañera Patrick Castrillo, cuando estábamos en el Ipaipai, fue la primera que me dijo, pero ¿quieres doblar las piernas? ¿Quieres hacer un tercero? ¿Quieres hacer cosas lógicas? Y es como, pero que esto tiene nombre, pero que esto se hace, y es como, jolín, pues dices tú, pues a lo mejor aquí hay Claro, gente que... además ten en cuenta que tú venías del fútbol. Total, Es total, claro, y me decía, complicado. pero es que tengo que mover los pies, digo, ¿cómo se mueven los pies? Son cosas básicas que hasta que no te lo dicen no lo haces. Y el peor consejo que he recibido ha sido de mi compañero Fran en la final del 4,5 más 35 en Inglaterra, que empieza,
en un tiempo muerto dice, tienes que hacer Dean. Y yo, ¿qué voy a hacer Dean? Digo, le voy a reventar que está muerto. Digo, voy a Banque. Era como, madre mía, digo, este que quiere hacer rallies largos ya con la lengua Y fuera este de es mi juego, 2 días compañero. compitiendo. Madre mía. Pero bueno, fue una anécdota muy cariñosa. Pero bueno, o sea, yo creo que no hay consejo malo, sino hay consejos momentáneos. Y puede haber un consejo muy bueno que al contrario te cambie la estrategia y tú volver a tener que cambiar la estrategia. Entonces yo considero que no hay consejos malos. Vale, vale. No, al final se aprende. O sea, hasta los malos los tienes que analizar y saber por qué es malo y tal, y te hacen pensar. Así que son siempre curiosos. Pero me ha parecido brutal la anécdota esta que has comentado en el inglés. ¿Eh? Qué guapo. Y más en la final. O sea, buen partido para tener dudas. Es que puede haber otro partido, pero no, tiene que ser No, total, en ese. total, Qué total. barbaridad. Vale, pues ya vamos llegando más o menos al final, queda poquito, no te quiero robar mucho más tiempo, pero sí que te voy a hacer alguna preguntita rápida de estas de estilo ping-pong, de responder rápido Claro. y a ver qué tal, ¿vale? ¿Derecha o revés? Derecha, ¿Jugar al sol o bajo techo? sol, ¿Dink o drive? dink, ¿Compañero que arriesga o compañero que asegura? ambos. ¿La manía más rara que tiene o has visto en pista? La manía más rara que he visto en pista. O que tú tengas, sí. Yo perdón. Yo empezar a la izquierda. Empezar a la izquierda, eso tiene que ser así. Aunque me esté cambiando con mi compañero, tengo que empezar a la izquierda. Bueno, fantástico. Nombra un jugador pro, nacional o internacional que te inspire. Mujer Sabri, hombre Álvaro Prieto. Fantástico. Si el pickleball fuera una canción, ¿cuál sería? Si el pickleball fuera una canción, pues sin duda cualquiera de 21 Pilot. Me la pongo muchísimo para ir a los torneos. Lo escucharé, la escucharé a ver qué tal, a ver de qué va. Describe el pickleball en 3 palabras. Pasión, compañerismo y competición. Fantástico, pues ya hemos terminado con esta rondita de preguntas rápidas. Ya simplemente 3 cositas más. La primera, ¿algún consejo para la gente que nos está viendo y se están planteando si empezar a jugar? ¿Cuál es el primer paso que crees que le dirías para que diera hoy mismo? Que empiece, que pruebe, que coja una pala, una pelota y que vea lo fácil que es empezar y lo motivante que es ver cómo se evoluciona, sin duda. Vale, me parece un muy buen consejo. Al final hay que atreverse. Así que vi una frase que yo me compré en una mochila que no sabía lo que significaba en ese momento, que era dare to be different. Y ese dare que se escribe que significa atrévete. Y me ha marcado mucho la típica frase flower power que me compré una mochila que no sabía qué significaba. Pero, pero está muy guay. Vale, y para terminar, ¿qué retos tienes tú en el horizonte por delante relacionados con el pickleball? Y lo más importante, pues, ¿dónde la gente puede seguirte, saber más de ti, algún proyecto tuyo que estés llevando a cabo que quieres que la gente conozca? Mis horizontes a corto plazo, muy corto plazo, es recuperarme físicamente porque vengo de una lesión y de un momento físico bastante bajo. Es verdad que ya estoy saliendo de ello. A corto plazo va a ser el Open de Hungría y a largo plazo empezar a coger una rutina para el año que viene, empezar la temporada en septiembre fuerte y no tener miedo volver a competir al 5.0, seguir aprendiendo de los mejores y yo qué sé, pues volver a clasificar como he hecho en el PPT, en el EPL de PIC, que bueno, me motiva bastante volver a esos niveles. Y luego como proyecto personal, pues bueno, como ahora mismo lo que me llama es forjar equipos, es levantar el ánimo, estar con las mini liguillas en Madrid, con la Liga Madrileña, con todo lo que se tuerza. Incluso me gustaría ir con un equipo a un circuito, ya sea bajo un nombre, bajo una marca o bajo simplemente una identidad de 4 colegas, pero me llama mucho la atención y no tiene por qué ser de Madrid. Eh, cada vez que me he movido he hablado mucho con Eneco, he coincidido con él en Rota, en Madrid, en Lisboa, en Inglaterra
y cualquier persona de cualquier nivel está invitada a subirse a un barco que no tiene rumbo, pero que tiene unos objetivos de divertirse y disfrutar de pickleball. Entonces, cualquier brunete que quiera está más que invitado. Pues nada, muchísimas gracias, Rogi, por el ratito. Me lo has puesto muy fácil. Ha sido mi primera entrevista y creo que no podía haber tenido a nadie mejor que me lo ponga tan fácil. Y así que nada, solamente me gustaría que me comentases qué una o dos personas para entrevistar después y ponerme en contacto de quien pueda yo seguir aprendiendo, que esté relacionada con el mundo del pickleball y en concreto pues que tenga esa experiencia en pista, que es lo que a mí más me interesa como entrenador. Pues yo creo que una de las personas que considero que es muy importante o que está desarrollando mucha importancia a nivel de metodología, pedagogía, es Xavi de Barcelona. Creo que es una persona que puede aportar, que tiene una sabiduría venida del tenis, de otros deportes de pala y raqueta, actual miembro de la selección española. Sin duda él podría serlo. Y otra persona que considero que también podría tener mucho bagaje, experiencia, que también está desarrollando proyectos muy interesantes que yo considero que son muy atractivos, es Patricia Castrillo, que es una de las personas que más me ha enseñado de este deporte y que tiene unas ideas muy disruptivas, muy interesantes, que capitanea y que, vamos, no se deben de quedar solo en su cabeza, sino desarrollarlas. Pues apunto esos dos pedazos de nombre y me pondré en contacto seguro a ver si es posible que ocurra antes o después. Fantástico, Rogi. Pues si quieres lo dejamos por aquí. Mil gracias de nuevo por tu tiempo. Hemos aprendido un montón, que es de lo que se trata. Nada, a ti, siempre, lo que necesites, Antonio. Chao.